¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? Nuevamente estamos aquí para aprender Quichua. Somos la Academia de Lengua Ancestral Quichua Samay. Soy Lenin Grefa, profesor de Quichua. Hoy aprenderemos los sustantivos de la selva, los sustantivos de los referente a los cultivos, conocido como la chacra. Sigan nuestras redes sociales y coméntenos, comparta este video y aprendamos entre todos y así fortalecemos el idioma quichua. Sachamanta Rimay, selva. En la selva nosotros encontramos, por ejemplo, Sacha se dice selva, Mayu se dice río, Pacha se dice cascada, Yura se dice árbol. Y a lo que es la raíz se dice sapi. Hay otras en otros lugares que también lo llaman como angu, ¿no? Como raíz también, ¿no? Yura angu, dicen, raíz de árbol. Palca se llama al, a la rama de un árbol. Panga, en forma general, se dice hoja. Caspi, palo del árbol, es decir, las ramitas que se cortan, las más delgaditas, se conoce como caspi. Y cuando se tala un árbol y salen los pedazos, los troncos, se conoce como yuracuyu, tronco del árbol. Asimismo tenemos, por ejemplo, cuyu, para decir que es solamente tronco. Cucha, laguna, urcu se dice montaña, rasu se dice nevado, y asimismo tenemos nosotros acá huayra. Huayra se dice viento. Entre mayu y yaku hay una cierta diferencia, ¿no? Muchas veces en la Amazonía, sobre todo el término yaku, que significa agua, también lo dicen como río en la Amazonía. Más bien no se utiliza el término mayu en la Amazonía, pero entrando en el quichua unificado, mayu se dice río y yaku se dice agua. Rumi se dice piedra, también significa lluvia, y Juktu significa hueco. Así es que aprendan estas frases y hagan ejercicios o con frases cortas de acuerdo a nuestro aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Frases con sustantivos y verbos en imperativo, por ejemplo. Ñampi, por ejemplo, también existe en la selva o en la montaña. Camino, ñampi, camino. Aquí tenemos, por ejemplo, Rumi ñampi, camino de piedra o empedrado, ¿sí? Camino de piedra. Sachañampi se dice camino de selva. Sachañampi se dice camino de lastre, ¿sí? Y luego tenemos, por ejemplo, Turu se dice, se conoce como lodo, pero muchas veces hay camino de lodo, ¿no? Y se dice Turuñampi, se dice camino de lodo. Ahora, dentro de esto tenemos caminos buenos y caminos malos. Entonces, caminos buenos se dice, por ejemplo, aliñampi, y camino malo se dice mana aliñampi, mana aliñampi. ¿Sí? Seguidamente tenemos sobre los cultivos. Cultivos se conoce también como chacra, ¿no? Se conoce también como sementera. En este caso, nosotros se suele decir comúnmente chagra, chagra, a todo, ¿no? Entonces, acá tengo, por ejemplo, en la Amazonía se cultiva la yuca, entonces sería lumuchagra. En la sierra se cultiva las papas, por ejemplo, sería papachagra. También tenemos, por ejemplo, cultivo de plátano o sementera de plátano, entonces sería palanta chacra. También tenemos, por ejemplo, zanahoria. Zanahoria se dice racacha chacra, sementera de zanahoria o cultivo de zanahoria. Habas se conoce como nuya, nuya chacra, sementera de habas o cultivo de habas. Y por lo general también tenemos granos, ¿no? En este momento estamos viendo un grano que normalmente se conoce como frijol y frijol se dice purutu. Entonces, para hacer cultivo de frijol o sementera de frijol, se podría decir purutu chacra.
Asimismo tenemos el chocho. El chocho se dice nuya. Entonces, para decir cultivo de chocho sería decir tauri chakra. Tauri chakra. Chocho. Cultivo de chocho o sementera de chocho. Para llegar a la parte de las semillas, nosotros hemos tratado de interpretar de esta manera para tener mayor entendimiento. Por ejemplo, Malki se conoce como semilla y Muyu se conoce como semilla. También se conoce como grano, también se conoce como pepa, por ejemplo, el término Muyu. Nosotros, para el caso de las semillas de cultivos, nosotros le vamos a conocer como Muyu con el término de granos, ¿sí? Entonces, Malki siempre será cuando son plantas que se van a trasplantar a la parte donde se va a sembrar, ¿sí? Malki. Y Muyo cuando son granos que vamos a utilizar para sembrar, pero en sí, en ambos casos se conoce como semilla. En la Amazonía, por ejemplo, tenemos la semilla de plátano. Entonces sería Palantamalki, Palantamalki, conocido también como colinos de plátano. Ahora, en cuanto se refiere a los granos, se puede decir tarpumuyu o tarpunamuyo. En este caso estaríamos hablando los granos de semilla o semilla de diferentes granos que nosotros podemos encontrar. Ahora, no siempre son plántulas, no siempre son granos, también son estacas, también son palos que muchas veces se siembran. Ejemplo, la yuca. Entonces se dice lumucaspi, lumucaspi. ¿Ya? Y así también podemos determinar, por ejemplo, algunas plantas o plántulas que se conocen, o semillas que se conocen de plantas, por ejemplo, Campicmalqui, sería semilla de cacao, Guayzamalqui, semilla de guayusa, Nogal Yuramalqui, semilla de árbol de nogal, por ejemplo. ¿Sí? Habrá otro video donde explicaremos cada uno de estos árboles que existen en la selva. Por ejemplo, también podemos hablar de Saramuyu, Purutumuyu, Taurimuyu, Papayamuyu, Papamuyu, Papachinamuyu, y así sucesivamente para poder decir que son semillas de maíz, semillas de frijol, semillas de chocho, semillas de papaya, y así sucesivamente. Y usted, partiendo de este video, de este ejemplo, puede determinar ya su propia semilla o su propio grano en el término en quichua. Entonces, con esto nosotros podemos decir, por ejemplo, ciertas frases con el sustantivo de la selva, con el sustantivo que viene de las chacras, de los cementeras. Entonces, decimos nosotros, por ejemplo, camine, camine, nosotros ya habíamos aprendido anteriormente cómo decir un verbo en imperativo, caminar. Se dice purina, camine, puri. Entonces, algo de puri debe estar aquí. Camine por la selva. Mire, sachatapuri, ¿sí? Sachatapuri, ¿no? Habíamos indicado que debemos poner el ta en el sustantivo. Siembra el colino de plátano. Siembra, estamos dando una orden en imperativo. Sembrar significa tarpuna. Tarpuna, sí, siembra, entonces sería tarpui. Palanta malquita tarpui. Miren, palanta malquita tarpui. Cuando ya entra un verbo en imperativo, debo poner el morfema ta en el sustantivo, donde termina el sustantivo en este caso. Por ejemplo, dice, hijos, vayan a traer agua. Estaríamos hablando, vayan, es el morfema ri, el morfema perdón, y el morfema chic. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta frase. Churicuna, yakuta apairi chic. Miren, churicuna, yakuta apairi chic. En el otro ejemplo tenemos, Lenin, por favor recoja las hojas. Entonces, Lenin, pancacunatapayapay. Aquí está el por favor. Verbos terminados en imperativo, ¿sí? Y estaríamos hablando también las formas de cómo hacer oraciones con sustantivos y verbos en imperativo.
incluido también el sujeto de la oración, el sustantivo que sería el complemento y el verbo. Y por último tenemos aquí un ejemplo, mashikuna, turuñampita purichi. Turuñampita purichi. Ahora interprete qué significa esto. Lo vamos a dejar ahí. Ushushi, aliñampita ri. Viene del verbo rina. Purina viene del verbo purichi, viene del verbo purina. Así es que dejamos esa tarea, coméntenos, sigan nuestras redes sociales y alguna sugerencia, estamos dispuestos a aceptar y mejorar nuestro trabajo. Seguimos en el aprendizaje. Yupaychani Mashikuna, Yukanchi Mikanchi, Kaikichua Samay y Achana Wasimanta. Doctor Lenin Grefa, Kichua Samay y Achana Wasi, Kichua Shemita y Achachik Mashi. Shukpunchakama, Shukpunchakama. Sigan nuestras redes sociales, así como también nuestros cursos permanentes que en cualquier momento puede usted iniciar en línea todos nuestros cursos, sea en forma presencial, online o virtual. Samachun, Samachun, Mashikuna, Shukpunchakama, Shukpunchakama.